El próximo orador es el doctor Abel Cornejo, abogado y procurador de la provincia de Salta, doctor en ciencias penales, juez federal, defensor oficial y secretario del Juzgado Federal de Salta y consejero juez del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Buenas noches, adelante, doctor Cornejo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, un honor compartir este panel. Una rapidísima referencia y reconocimiento a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, en la persona de su decano, el ingeniero Casado, y sobre todo porque me toca desde lo emocional por ser hijo de ingeniero, nieto y bisnieto de ingeniero. Yo soy la oveja negra de la familia en el sentido, digamos. Después de escucharlo con atención al ministro, a la doctora Pivini, me toca a mí hacer otro enfoque, no apartado de lo que ellos han dicho. Ellos dieron un panorama sumamente realista, que me parece esclarecedor y necesario. Una de las formas que tiene para crecer este país es derrumbar definitivamente los telones de la hipocresía en todos los órdenes, recuperar la ética del trabajo y de la solidaridad, recuperar la ética en todo el esquema de valores que antes de la pandemia ya eran un llamado de alerta, que a lo mejor no lo vimos, y ahora con esta situación que es muy parecida a cuando un país sale de una guerra o a una situación muy parecida a la crisis de 1929, por ejemplo. Todos los economistas mundiales dicen que esta va a ser peor aún que esa. Y aún así, creo que lo único que nunca se nos puede matar a los seres humanos es la esperanza. Ahora, sería un razonamiento muy simple recurrir a la mera esperanza sin decir hacia dónde debemos enfocarnos como sociedad y poder pensar a través de estos foros en soluciones, pero desde Occidente necesita como una suerte de despertador de conciencias en cuanto a dirigentes. Nosotros observamos que hay una carencia en determinados liderazgos en diferentes áreas de la sociedad, que se ven cuando ocurren este tipo de crisis de esta magnitud, y cuando dejan al descubierto es como cuando se corre un telón del teatro y los artistas no están preparados para actuar. Dicho sea de paso, se han mencionado todos los sectores que están sufriendo esta pandemia. Si hay un sector que está siendo brutalmente castigado, además de la producción, además del comercio, además del turismo, es el sector de la cultura. Sin cultura los pueblos no tienen alma ni identidad. Pero ¿dónde yo radicaría puntualmente algo que a mí me toca, o en lo que me toca en mi trabajo cotidiano, o en lo que puedo observar de lo que está vinculado con el tema de la justicia? Ahora se está discutiendo una reforma judicial. Yo la apoyo a esa reforma judicial. Sería tema de otro conversatorio decir por qué, pero si a mí me preguntan rápidamente por qué apoyo esa reforma judicial, yo diría que es imposible e inviable que la Argentina se dé el lujo de seguir con un sistema actual de justicia, sobre todo siguiendo así como los indicadores económicos. ¿Cuáles son los indicadores sociales que nos muestran cuál es la cara real de la justicia ante la gente? Cuando durante varios años viene una imagen tan baja, deja de ser un capricho, sino una señal de alerta a la cual tenemos que mirar por qué y qué nos pasa. Un país que, recordemos, tiene dos sistemas judiciales, se da el lujo de tener dos sistemas judiciales
que son muy caros de mantener, y que tuvo una razón histórica en su momento siguiendo la influencia del derecho norteamericano, pero no sé si en el siglo XXI y en lo sucesivo la Argentina puede darse ese lujo de tener a tan alto costo dos sistemas, cuando nosotros sabemos que cada expediente judicial es una persona y lo que cuesta cada expediente. Conjuntamente a lo que cuesta cada expediente, ¿cuánto le cuesta al país las demoras, la tramitación y el padecimiento del ciudadano o la ciudadana común que tienen que hacer un trámite administrativo en este país, donde rápidamente debemos recuperar la carrera administrativa y revalorizarla como tal, recuperar la eficiencia? ¿Y qué nos pasó como justicia? La provincia de Salta, junto con la Nación, es la única que tiene el Ministerio Público como autónomo del Poder Judicial. En todas las otras provincias argentinas, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial. Es una sola cosa, con funciones distintas, por cierto. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos mostró descarnadamente que cuando la gente no puede acudir a los tribunales, estamos no en un problema grave, sino un problema gravísimo. Desde el Ministerio Público de Salta hubo un equipo que me presentó un trabajo que se llama Justicia Ágil, donde se prevé la informatización integral de todo el sistema judicial. Como todo cambio, esto despierta resistencias. Ahora, hay provincias que están muy avanzadas en este sentido. A mí en su momento me tocó ser director del proyecto Juzgado Modelo, que fue un plan piloto del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, donde se informatizaron 12 juzgados que actualmente siguen 100% informatizados, y donde se ve cuál es el rendimiento que tienen en cuanto a celeridad de trámite los expedientes en uno y en otro sistema. Más allá de la transparencia, más allá de la celeridad, como les decía, de la comodidad en el trabajo, de la importancia que va a tener en el futuro la inversión y todo lo que se diseñe estratégicamente en materia de conectividad, que sin conectividad ya nos dimos cuenta que esta pandemia hubiese sido todavía mucho más dura de lo que ya viene siendo, porque todavía no salimos. Entonces, creo que ahí es un punto muy importante, y en donde yo pongo el acento en lo que se llama burocracia, que en algunos países el valor de las palabras se va devaluando. Entonces, burocracia, que en realidad es la organización de la administración pública en general, hoy tiene un contenido peyorativo. Entonces, cuando se habla de burocracia, se habla de lentitud, de un sistema paquidérmico de resolución, de demoras eternas, de demoras sin solución. ¿Cómo solucionamos ese tema? No es solamente con expediente digital y con capacitación, sino con la conciencia de que cada expediente es un ser humano que está esperando y está reclamando justicia, y que además tiene que haber una sinergia entre los poderes públicos para actuar de la siguiente manera. La Procuración, por ejemplo, firmó un convenio de asistencia con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, y nosotros, por burocracia interna todavía, de acuerdo a las remesas dinerarias que se secuestran en causas de microtráfico, que son sumas importantes, por cierto, la ley establece que eso se debe aplicar el 30% que le corresponde al Ministerio Público para inversión en la lucha contra el narcotráfico. Ante un estado de cosas como el que se nos presentó con esta pandemia, firmamos ese convenio para proveerlo al Ministerio de Salud Pública de la compra de un lavadero único en el norte argentino para poder esterilizar toda la ropa, no solamente de cama, sino toda la ropa de los hospitales. Asistimos también al Hospital del Milagro con trajes especiales que necesitan todos
médicos y sus asistentes para poder aislarse y evitar los contagios de COVID-19. Pero volviendo a ese tema de ese convenio, todavía de los 3 meses y medio que pasaron desde que se firmó, por diferentes tramitaciones y burocracias judiciales no se pudo transferir ese dinero. Creo que en los próximos días eso se va a resolver, pero fíjense cómo ante emergencias como la que estamos soportando, esta burocracia que ralentiza todo lo que debería ser convenios de solidaridad o para mejoramiento, en este caso de ayuda al sistema de salud, que se ha visto absolutamente desbordado, no solamente en Argentina, a nivel mundial, por esta pandemia, debería ser todo mucho más rápido, mucho más expeditivo, y que no se, de alguna manera, no sea la demora lo natural, sino que conmueva y despierte esas conciencias de las que yo estoy hablando. Pienso también en estos días mucho en que el primer economista que le dieron el Premio Nobel de la Paz fue Amartya Sen. Y Amartya Sen puso muchísimo énfasis en que el desarrollo, para poder ser tal, tiene que ser hecho en libertad. Un papa de la inteligencia de Pablo VI escribió una encíclica que llamó Populorum Progressio, que decía que el desarrollo es el verdadero nombre de la paz. Conectando con lo que dice Amartya Sen sobre el desarrollo, si no hay libertad, donde la pobreza es un escándalo moral y la falta de oportunidades económicas se convierte en un obstáculo insalvable para el desarrollo de las naciones, tenemos que ver qué es lo que pasa o cómo podemos facilitar para dar seguridad jurídica y grabarnos de una vez y para siempre que si no protegemos la iniciativa privada en todos sus aspectos, es imposible salir adelante de una crisis. Eso lleva a que este país deba pensar en las regiones, que en la reforma constitucional de 1994 fue discutido sin que las provincias pierdan su identidad política. Pero la asimetría regional, por ejemplo, entre el noroeste o lo que puede ser la región central de nuestro país, es tal, los costos del transporte, los costos de insumo, la desigualdad de oportunidades que se genera en este país también, se puede ver muy de cerca en cualquier función judicial que uno vaya desempeñando. Se ven estas fotos que son una luz roja, que además de la alerta en sí, genera esa preocupación o esa desesperanza, donde más allá de todas las medidas económicas de contención que se puedan tomar, esa nueva normalidad de la que se habla tiene que ir acompañada de otra serie de medidas. Yo creo que las crisis no son una oportunidad para la violencia ni la violación de las garantías individuales, sino para el afianzamiento del Estado de Derecho pleno. Juan Bautista Alberdi decía que la Constitución es una carta de navegación no solo para los tiempos de paz, sino para los tiempos de borrasca. Alberdi tenía esa visión republicana institucional tan firme que la sociedad civil pudo atravesar y sobrevivir, enfrentarse con dictaduras feroces, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y donde las democracias occidentales, a costa de sangre y sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill, pudo emerger en base a la convicción plena de la fortaleza institucional. Entonces, creo que con esta visión, en la suma de todos los poderes, de los esfuerzos próximos que podamos hacer, la nueva realidad nos va a demandar que cualquier planificación estratégica que se haga va a tener que ser lo más pronta posible, a 2 años, a 4 años como máximo. Y así, en la unión, en la suma de esfuerzos, es que creo que vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Cornejo, por su exposición.